Pues bienvenido a este vídeo, bienvenido a este canal. Vamos a hablar hoy de un tema, desde luego, que creo que es interesante, porque es que muchos temas en finanzas, verás si llevas tiempo en el mercado, que son como la moda, vienen de vez en cuando y recurrentemente estamos hablando pues prácticamente de lo mismo. Por ejemplo, habrá temas como por ejemplo el de ¿qué es mejor, la gestión activa o la gestión pasiva? Seguro que lo escuchas de vez en cuando. Ha muerto la cartera 60-40, estamos en una burbuja, estamos en un suelo, estamos en un techo, es mejor la inversión por crecimiento, por valor, ha muerto la inversión tipo value, por valor. Bueno, y tantos temas que verás que constantemente pues van saliendo en el mercado. Y con el trading exactamente igual, se puede vivir del trading, que es mejor, un sistema de rupturas contra tendencia y tantos pues temas que de vez en cuando pues van saliendo y se dan las mismas respuestas para llegar a las mismas conclusiones. Y luego hay un tema que me gustaría que pudiéramos comentar hoy, que es interesante y que trae Ben Carlson a la luz, hablando acerca de la concentración del mercado de valores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay determinados índices, como por ejemplo el SP500, que está formado, como decimos siempre, por las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Esto lo repetimos constantemente como si fuéramos ahí un diccionario. Y es cierto, pero también es cierto que vemos que el SP500, por la ponderación que tiene, por la fórmula en la que se calcula el peso que tiene cada determinada acción en su componente, en su índice, vemos que hay determinadas acciones, en concreto 10, que tienen un peso especialmente relevante en este índice. Como por ejemplo Apple, pues Apple pesa un 7% de lo que es el índice. ¿Qué quiere decir esto? Pues que compañías que tienen un peso muy grande en un determinado índice, cuando se mueven mucho para arriba o para abajo, van a tener una repercusión mucho mayor que si lo hicieran otras muchas compañías. En concreto me gustaría que vieras este gráfico como pues del 8,3% de la subida del SP500, el 6% ni más ni menos tiene que ver con únicamente 10 compañías. ¿Qué quiere decir esto? Porque si estas compañías hubieran tenido un resultado muy diferente, pues en realidad el índice hubiera tenido un resultado muy diferente. Con lo cual, eso que decimos del rastreo de las 500 principales compañías, pues en realidad parece que no es tanto, porque el 70% de las ganancias tenemos que atribuirlo precisamente pues a este movimiento que han hecho estas 10 compañías, ¿no? Ni más ni menos durante esos 3 primeros meses del año. Claro, una vez que uno sabe esto, uno empieza a tener preguntas, ¿no? Empiezas a preguntarte, ¿no? Pues esto me tendría que preocupar como inversor. ¿Qué pasa? Que esto entonces depende solamente de unas poquitas acciones y esto es como un castillo de naipes que ahora se me puede venir abajo. ¿Es esto normal? Son preguntas normales. Si echamos un poco la vista atrás y miramos un poco el histórico, en lo que es la historia reciente, aproximadamente desde el año 80, pues podemos ver que esto es algo normal. Vemos que en realidad pues el SP500, pues cuando tenemos que observar lo que son las 10 primeras compañías, pues ha tenido un peso en función pues del 20, del 15 aproximadamente por ciento de lo que es el peso del índice. Es cierto que últimamente en el año 2023 has visto como este peso va aumentando, estamos en prácticamente un 30% de lo que es el peso del índice está formado por estas compañías. Así que es cierto pues que últimamente este tema se está acusando un poco más, pero bueno, no es menos cierto que normalmente pues tenemos que decir que bueno, pues estas compañías normalmente más grandes tienen un peso muy superior. Hablando acerca de compañías grandes, como por ejemplo la compañía de Apple, vemos que actualmente representa el 7% de la capitalización del mercado. Claro, cuando vemos nuestro móvil no vemos lo que hay detrás. Pero si nos ponemos a ver datos, por ejemplo, hasta qué punto está alcanzando alguna de esas compañías niveles estratosféricos, pues damos simplemente el dato. La compañía de Apple tiene una capitalización de mercado de 2,6 billones. Claro, seguro que escuchas este dato y no nos dice mucho, ¿no? Cuando se nos ponen ceros a la derecha no entendemos también lo que va detrás. Pero si tenemos que compararlo para entender lo que son peras con peras, manzanas con manzanas y lo ponemos a compararlo, por ejemplo, con otros mercados, vemos la barbaridad que esto significa. Por ejemplo, si lo comparamos con el mercado de valores del Reino Unido, formado por prácticamente 600 compañías, ¿qué peso tiene Apple en comparación con todo el mercado del Reino Unido? El mismo. Imagínate la barbaridad. Si lo comparamos con el mercado de valores de Alemania, uno de lo que decimos de los grandes motores de Europa, este lado del Atlántico, pues tenemos que decir que el mercado de valores de Alemania es más pequeño que la acción de Apple. Si lo comparamos con el mercado de Japón, el 65% de la capitalización del mercado bursátil de Japón es igual a la compañía de Apple. De tal forma que ahora entendemos la barbaridad
de compañía de la que estamos hablando. Que es muy interesante entender qué tipo de compañía es, de dónde es esta compañía. ¿Es una compañía en función de dónde tributa, en función de dónde fabrica sus componentes o en función de dónde está cotizando? Desde luego una gran reflexión. No obstante, a pesar de que es una barbaridad, un 7% sobre un índice como el de SP500, que en principio rastrea la economía, aunque ya sabemos, ¿no? Para rastrear la economía de verdad es mejor fijarnos en otros índices de acciones de mediana capitalización y de baja capitalización, pero tenemos que entender que si echamos la vista atrás, vemos que ha habido compañías como por ejemplo General Motors en el año 28 o IBM en los años 70, que han tenido una ponderación muy similar, entre el 8 y el 7%. De tal forma que esto que vemos hoy no es ninguna aberración del sistema, pues tal y como estamos leyendo en estos días últimamente. Así que, bueno, pues la gran pregunta es, pues ¿qué nos gustaría más? ¿Un índice en el que todas las acciones tuvieran la misma ponderación? Que incluso compañías pequeñas tuvieran una ponderación mayor a pues unas compañías tan grandes, o preferimos pues que las compañías tan grandes, más grandes que algunos países y algunos mercados, pues tengan una ponderación mayor. Si analizamos incluso los datos del índice de igual ponderación a un dato como el que tenemos actualmente del índice SP500, en el que sabemos que hay compañías que tienen mucho más peso que otras, vemos que el comportamiento ha sido prácticamente igual. Es cierto que en función de desde dónde tomemos el histórico, vamos a ver datos que favorecen a un tipo de inversión o a un tipo de índice u otros. De tal forma que nos deja una lección interesante. Mucho cuidado pues con intentar hacer pruebas, porque en función de dónde tomemos el histórico a veces va a favorecer a lo que estamos pensando o bien va a favorecer al de enfrente. Así que bueno, no es todo tan claro muchas veces como lo pintan. Pero es cierto que bueno, me gustó mucho un artículo que publicamos de Perry Kaufman en portada, en el número de Ispatrading, ya hacía algunos números que mostraba un sistema en el que bueno, pues tomaba los principales ETFs de sectores en el mercado estadounidense y ahora pues replicaba este ETF únicamente tomando las compañías con mayor capitalización de ese ETF, y los resultados pues en función de lo que fue haciendo de verdad que salían mucho mejores a lo que el ETF pues estaba mostrando. Así que bueno, son algunas de las lecciones que podemos sacar, ¿no? Creemos que estamos tan diversificados pues como estamos pensando cuando compramos un ETF o compramos un fondo indexado. En realidad dependemos de pocas compañías o quizá dependemos de más compañías, o nos gustaría depender de más compañías. Bueno, algunas preguntas que desde luego son interesantes, que nos hacen entender algo, ¿eh? Mucho cuidado pues con los índices cuando nos indexamos, porque en realidad pues no estamos diversificando tanto. ¿Es algo malo a la fuerza? ¿Es algo bueno? Espero que me puedas mostrar algo en tus comentarios. Buen trading.